Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a una enseñanza más de nuestra serie de estudios titulados En pecado hemos perseverado, ¿seremos acaso salvos? Y quisiera introducir esta enseñanza comentándoles que el día miércoles de esta semana llegué a un lugar en el momento justo en que el noticiero de la cadena televisiva CNN transmitía el rescate del último rescatista de Chile. Después de haber sido rescatados los 33 mineros y los demás rescatistas. Era el momento en que se ponía fin a una ardua tarea de la cual no solo los habitantes de Chile, sino pienso yo que los habitantes de, la mayor parte del mundo siguieron minuto a minuto, desde su principio hasta su fin. Y en ese momento, cuando salió el último rescatista de la mina, fue que el presidente de Chile pronunció, considero yo, su último discurso. Sé por los periódicos que dio otros discursos anteriormente, pero creo que este fue su último discurso y a diferencia de los anteriores, en ese momento habló de manera espontánea. Y bueno, lo bueno es que cuando hablas así de manera espontánea, no digo que cuando preparas algo no sea, pero en ese momento creo que las palabras del presidente de Chile, el señor presidente de Chile, salieron más que nunca desde lo más profundo de su corazón. Lastimosamente no anoté en ese momento lo que él dijo para habérselos transmitido a ustedes hoy de manera literal, pero trataré de recordar cuáles fueron esas palabras y si entre ustedes alguno escuchó también esas mismas palabras y tiene a bien corregir algo que yo diga o agregar algo, pues yo les ruego que lo hagan, no hay ningún problema, con libertad. Y tal y como lo recuerdo, el presidente chileno dijo algo así como: qué bueno que podemos contar con estos rescatistas, pues vamos a necesitar la ayuda de estos rescatistas chilenos en el día del juicio final. No sé si alguien aquí vio esos momentos y escuchó esas palabras. El presidente dijo más o menos así: qué bueno que podemos contar con estos rescatistas. Él estaba visiblemente emocionado. Pues vamos a necesitar la ayuda de estos rescatistas en el día del juicio final. Vamos a necesitar su ayuda, dijo él, para que nos trasladen de a donde vayamos al cielo. Así dijo. Vamos a necesitar su ayuda para que nos trasladen de a donde vayamos al cielo. En ese momento yo pensé varias cosas. La primera, ¿cuán consciente está el señor presidente de Chile de la realidad de un juicio final? Segundo, ¿cuán consciente está el señor presidente de Chile de la vida después de la muerte? Hay vida después de la muerte. También pensé cuán consciente está el señor presidente de Chile de que solo hay dos lugares como destino final eterno del alma. Uno, él lo mencionó, el cielo. Y el otro, aunque no mencionó el nombre, Jesús le llama infierno. Y en la Biblia, la palabra de Dios, ese lugar se le conoce también como el lugar de tormento o el lago de fuego y azufre. El único y gran problema es que nadie, óigalo bien, nadie, ni los rescatistas de Chile, ni los rescatistas de ningún país del mundo, nadie puede cambiar el destino eterno de su alma. Nadie puede cambiar el destino eterno de un alma después de muerto. Nadie puede, según Dios en su palabra, la Biblia, salir de ese lugar de tormento. Nadie puede. Y yo estoy seguro que nadie quiere salir de ese lugar de gozo, ¿verdad? El cielo. Por tanto, decíamos, ningún rescatista de ningún país del mundo podrá llevar a alguien de ese lugar a donde vaya cuando muera, si no es el cielo, al cielo.
Y por cuanto Dios, en su infinita misericordia, por su gracia, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ya que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por cuanto Dios ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirle que ahora es una decisión personal. Es una decisión personal, óigalo bien, es una decisión consciente, es una decisión voluntaria y por amor a Dios, el que usted y yo decidamos, mientras estamos en este cuerpo de carne, mientras estamos con vida, mientras Jesús sigue siendo nuestro Señor y Salvador, ¿cuál va a ser el destino final eterno de nuestras almas? Sí, ¿cuál va a ser el destino final eterno de nuestras almas? Quiero decir lo que dice Jesús, Dios hecho hombre, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vea aquí cómo es una decisión personal, consciente y voluntaria, la que cada persona debe de tomar para decidir cuál es el destino final de su alma. Que Dios dice, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree, el que cree en Jesús para perdón de pecados, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creer o no creer en Jesús como su Señor y Salvador es una decisión personal, es una decisión consciente y voluntaria, y de eso depende cuál va a ser el destino final de su alma y de la mía. Continúa diciendo Jesús aquí mismo en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que Dios se sentó a juzgar y dijo, de la mitad para acá al infierno, de la mitad para acá al cielo. No. Y esta es la condenación, que Dios arbitrariamente desde el principio de la fundación del mundo dijo, estos los elegí para condenación y a estos los elegí para salvación. No. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo para todos los hombres. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más. Fue una decisión personal, fue una decisión consciente, fue una decisión voluntaria, amar más las tinieblas que la luz, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y hoy sigue siendo igual. La luz ha venido al mundo para todos los hombres, para todos los seres humanos. La luz ha venido al mundo. La salvación está ahí a disposición de todos, pero tienen que tomar una decisión consciente y voluntaria con la intención correcta por amor. ¿Y cuál es esa decisión? Amar a Cristo, creer en Él, decidirse a creer en Él, como el Salvador de todos los pecados. Y venir a Él con un corazón contrito y humillado, confesando sus pecados y con la decisión firme de apartarse. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Pero también suplicando perdón a Dios. Además de venir con un corazón contrito y humillado, además de confesar sus pecados con la decisión firme de apartarse, suplicar misericordia a ese Dios que puede y quiere perdonar los pecados.
perdonar los pecados. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué todo esto? Si estamos hablando de las obras de la carne. Bueno, precisamente por eso. Porque Dios en su infinita misericordia ha estado mostrando por medio de su palabra una serie de pecados por nombres. Y aún, ¿cuál es su consecuencia o la consecuencia de practicar estos pecados y morir en este estado de práctica de pecado? Dios ha estado mostrando por medio de su palabra pecados por nombre. ¿Con qué propósito? Para que usted, querida persona que está aquí, que aún no se ha convertido a Dios, para que usted en esta tierra, sí, aún mientras hay esperanza de salvación, pueda examinarse a usted mismo, pueda examinarse a usted misma y con un corazón humilde y con honestidad ante Dios y su palabra, usted se haga responsable de haber cometido esos pecados sin justificarse, sin poner excusas. Pero no solo se haga responsable de haber cometido esos pecados, se haga responsable de haber pecado contra Dios, de haber lastimado a Dios y a su prójimo, y tome esa decisión de arrepentirse. Esa decisión de arrepentirse con la ayuda de Dios y venga a ejercer esa fe, esa confianza que es en la persona de Jesús y en esa obra maravillosa que Él hizo al morir y resucitar por todos, por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para recibir el perdón de todos nuestros pecados. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, es mi deseo continuar estudiando aquellos pecados que hemos llamado pecados legalizados. ¿Por qué? Legalizados no porque estén legalizados, no porque dejaron de ser pecados, sino porque, como hemos venido diciendo, han sido aceptados tristemente y se toleran como algo que no es malo por sí mismo, y aún se ha llegado a justificar estos pecados como parte de la conducta del ser humano, como parte de la conducta de la sociedad, de modo que vemos cómo la sociedad ha legalizado estos pecados, ya los ve como normal. Y así vemos cómo en los matrimonios estos pecados son normales o son tomados como normales, como lo común. Sí, pero no solo en la sociedad, no solo en el matrimonio, en las familias, en el trabajo, sino también decíamos que por la religión y sus denominaciones ya nadie se asusta, ya nadie se asombra, ya nadie ve como anormal que líderes espirituales de cualquier religión o denominación, y aún con las personas que dicen llamarse cristianas, estén practicando este tipo de pecados que hemos tenido a bien llamar legalizados, como son, ¿cuáles dijimos? Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Pero la palabra de Dios dice que aunque la sociedad y las religiones con sus denominaciones lo vean como algo aceptable, como algo que no es malo por sí mismo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas nos dice que no es así. Nos dice que el practicar esos pecados tiene consecuencias. Y leamos ahí desde el verso 20, por favor. Dice: idolatría, hechicerías. Y aquí comienza el primer pecado que hemos tenido a bien llamar legalizado: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Y qué dice Dios a través del apóstol Pablo? Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que ¿qué? Que los que practican tales cosas, ¿qué dice aquí? No, ¿qué? No heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Oiga, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si mueren en tal estado de práctica de pecado, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Y ningún rescatista de ningún país los va a ir a sacar de donde están para llevarlos al cielo. Eso créamelo y créaselo a Dios. El día de hoy vamos a estudiar el pecado de contiendas. El pecado de contiendas. La palabra contiendas aquí en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas
El capítulo 5, verso 20 viene de la palabra griega eritheia. Esta palabra, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa, aquí en Gálatas capítulo 5, verso 20, debatir. Significa una disputa, significa antagonismo o lucha por superioridad entre individuos. Significa debatir, significa una disputa, pero óigase bien, no es cualquier debate, no es cualquier disputa, es un antagonismo o lucha, ¿por qué? Por superioridad, por la búsqueda de superioridad entre individuos. Se define como contradecir todo lo que los otros afirman, óigalo bien, se define como contradecir todo lo que otros afirman debido a o motivados por o movidos por ambición egoísta, por buscar uno lo propio. En otras palabras, por ansias de poder o búsqueda de poder. Y algo que es muy claro en la eritheia, en la contienda, como se da a conocer aquí en Gálatas 5:20, es por rivalidad. Es por rivalidad, es decir, contradecir todo lo que otros afirman, movidos por o motivados por, no solo por ambición egoísta, no solo por esa búsqueda de poder o ansias de poder, sino por rivalidad. Y yo quiero decirle que aquí implica eritheia o contiendas, o incluye el uso de la intriga. El uso de la intriga, ¿para qué? Para crear partidos o grupos y para generar división. Por eso es que la contienda, como la encontramos aquí en la carta a los Gálatas y en otras cartas de la Biblia del Nuevo Testamento, es pecado. Esta forma de contienda es pecado por el origen que tiene, por cuál es su origen, cuál es la raíz. Pero también es pecado porque Dios en su palabra, la Biblia, nos muestra claramente cómo el pecado de contienda involucra otros pecados que a su vez también son la raíz o el origen o lo que genera la contienda. No sé si me explico. No solamente es pecado porque proviene de una ambición egoísta, de esas ansias de poder y rivalidad, sino porque está asociado a otros pecados que podemos ver claramente en la palabra de Dios, y a su vez estos pecados con que el pecado de contienda se asocia da origen o genera contiendas. Veamos en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 12, el primer pecado con el cual el pecado de contiendas está asociado y que a su vez genera contiendas. ¿Qué dice Dios en su palabra en el libro de Proverbios capítulo 10 verso 12? ¿Qué dice aquí? El odio despierta rencillas, y aquí la palabra para rencillas es contiendas igual. ¿El odio qué? Despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio va acompañado al pecado de contiendas, pero también genera contiendas. El odio despierta rencillas. Alguien dijo una vez: el odio aún sin ser provocado, el odio aún sin ser provocado, óigalo bien, busca ocasiones para sembrar rencillas o contiendas entre amigos, entre hermanos o familiares, entre personas del trabajo. Pero ¿qué otro pecado además del odio encontramos en la Biblia que acompaña las contiendas y aún genera contiendas? La soberbia o el orgullo, como que le querramos llamar. Acompáñenos a la Biblia, a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 13, verso 10. ¿Qué nos dice Dios a través del escritor de Proverbios en Proverbios capítulo 13, verso 10? Dice, ¿qué dice aquí? Ciertamente que la soberbia concebirá contienda. Ciertamente la soberbia, ¿qué dice? Concebirá contienda. Cuando usted ve a una persona contenciosa,
una persona que le encanta debatir, luchar, llevar la contraria, como nosotros sabemos decir, o como dicen en México, cuando usted ve a una persona que es contreras, así le llaman a los que practican el pecado de contiendas en México, contreras, porque siempre están en contra de los que están a favor, pero a favor de los que están en contra. Pues ¿quiénes entienden? Siempre en contra de todo el mundo, por ambición egoísta o por ansias de poder o rivalidad. Cuando usted ve a una persona que está practicando el pecado de contiendas, generalmente o no generalmente, dice siempre, la soberbia, el orgullo siempre va a generar una contienda. De la soberbia solo pueden venir contiendas, entienda. De la soberbia solo pueden venir contiendas. Es por eso que se espera que en la vida de un soberbio o de una soberbia haya también la práctica de pecado de contiendas. Cuando uno está examinando espiritualmente a una persona, mire, solo tiene que rascarle. Detecta el pecado de la soberbia. Contencioso. Y mira, dicho y hecho, es contencioso. Termina contendiendo con uno ahí en la administración espiritual, hombre. Terminan contendiendo con uno, la verdad. Decía un escritor hace muchos años, en 1750, imagínese, quizás no haya contiendas en la vida privada, ni guerras entre las naciones que no tengan su origen en el orgullo, en la soberbia y en la ambición. Y otro santo de Dios hace muchos años también decía, la arrogancia, la soberbia o el orgullo es fuente de contiendas, pues los arrogantes, aquellos que están llenos de orgullo, revestidos de menosprecio, no admiten que se les contradiga. Óigalo bien, no admiten que se les contradiga. No admiten que se les pase por alto y no se les dé la honra y la gloria de vida. No admiten que se les enseñe y menos admiten que se les reproche. Por eso de aquí nacen discordias y tremendas luchas entre amigos, vecinos, parientes, entre países y regiones, y aún, dice este escritor que es Matthew Henry, entre las iglesias cristianas. El que es soberbio, el que es arrogante, orgulloso, no solo no admite que se le contradiga, que se le pase por alto y no se le dé la honra, que se le enseñe o menos que se le reproche, sino que no perdona, ni mucho menos olvida. No perdona ni mucho menos olvida por el orgullo, la soberbia. Pues no quieren dar su brazo a torcer, porque siempre creen tener la razón y ser víctimas de la incomprensión de otras personas. Pues siempre creen tener la razón y ser víctimas de la incomprensión de otras personas. Qué claro, ¿verdad? Pero no solo el pecado del odio, no solo el pecado de la soberbia. En la Biblia también encontramos otro pecado asociado íntimamente al pecado de contiendas, y es la ira. Lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 18. Y dice así Dios en su palabra en Proverbios capítulo 15, verso 18, dice, ¿el hombre qué? Iracundo. El hombre iracundo, ¿qué dice aquí? Promueve contiendas. El hombre iracundo promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse, ¿qué? Apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas. ¿Ve usted una persona que practique el pecado de contiendas? Búsquele odio, hombre. Búsquele soberbia. La va a encontrar. Búsquele ira. Claro, búsquele ira. Matthew Henry dijo hace muchos años, el enojo, la ira, enciende un fuego que consume ciudades. Y aún puede consumir iglesias. Pues el hombre iracundo suscita contiendas y hace que otros se peleen entre sí. El hombre iracundo no solo él suscita contiendas y se ve involucrado en las contiendas, sino que también hace que otros se peleen entre sí. Pero no solo este pecado, también el carácter perverso, el carácter perverso en sí, el carácter lleno de maldad en sí de la persona. En Proverbios capítulo 16, verso 28, Dios nos dice cómo ese carácter perverso
cómo ese carácter perverso del ser humano, gobernado por el pecado, en Proverbios capítulo 16, verso 28, levanta contiendas. Dice, ¿el hombre qué? El hombre perverso levanta contiendas. El hombre perverso levanta contiendas. Por tanto, no crea usted, si es una persona que siempre está llevando la contraria por soberbia, por egoísmo, por orgullo, por vanidad, por hacer prevalecer su punto de vista, por lo que usted quiera, por ansias de poder, sí, por ansias de poder o rivalidad, no piense usted que es cristiano, no piense usted que es cristiana. ¿Por qué? Porque no solo la contienda es un pecado en sí, y el que lo practica es del diablo, sino que va acompañado de otros pecados que agravan en sí el pecado de contienda. Y Dios nos dice que el hombre que levanta contiendas no es ningún santo, es al contrario, ¿un qué? Un perverso, un perverso. Usted ve a una persona que dice ser cristiana, involucrada en contiendas, no le crea, no le crea. No le crea, y si lo quiere involucrar a usted en contiendas, dígale como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Porque la Biblia dice claramente que el hombre perverso levanta contiendas. Es pronto para iniciar la contienda. Estás platicando con esa persona, de repente dijiste algo que no le gustó, dijiste algo que no esperaba oír, dijiste algo que no le conviene oír, o lo estás exhortando por amor a su alma, inmediatamente ves cómo cambia esa persona, cómo cambia su estado de ánimo, ves cómo cambia su temperamento. No solo se llena de ira, no solo hace que su pecado de soberbia salga a relucir, sino que inmediatamente levanta una contienda, inmediatamente se opone, inmediatamente levanta una contienda. Es incapaz de decir, lo voy a meditar, lo voy a pensar. Sí, aunque se crea cristiano, aunque se crea cristiana. Qué fácil es identificar a alguien que practica el pecado de contienda, ¿verdad? Solo tienes que decirle algo que él no esperaba oír. Solo tienes que decirle algo que él o ella no quieren oír de tu boca. Solo diles algo que no les conviene. Solo diles una exhortación por amor a su alma, y verás cómo en ese mismo momento sale el pecado de contienda, movido por la ira, movido por la perversidad de su corazón, movido por la soberbia. Así que una persona que sea contenciosa, no se diga cristiana. Una persona que sea contenciosa, que practique el pecado de eriteía o eriteia, no se llame cristiana, para que no sea manchado el nombre de Cristo y el nombre del cristianismo. ¿Qué otro pecado? ¿Qué otro pecado está asociado a las contiendas y da origen a las contiendas? Veámoslo en la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 21. Le llama rencillas, pero también nosotros le conocemos como pleitos. Dice, el carbón, ¿para qué? Para las brasas, es decir, para avivar las brasas, ¿sí o no? La leña para el fuego, para encender el fuego, avivar el fuego. Y el hombre rencilloso, ¿para qué? Para encender contiendas. El hombre rencilloso, no le dice el hombre de Dios, no le dice el hombre piadoso, no le dice el hombre cristiano. ¿Cómo le llama la Biblia? ¿El hombre qué? Rencilloso, que ama el pecado de la ira o del pleito, que ama el pecado del pleito, hombre, el hombre pleitista. ¿Y por qué le llama rencilloso o pleitista? Porque practica el pecado del pleito. Y ya cuando vimos el pecado del pleito ampliamente, usted ya sabe cuál es el origen. Y cuando Dios dice el hombre rencilloso, bueno, súmele todos los pecados que van asociados al pecado de pleito. Por cierto, si usted no nos ha acompañado hasta hoy a estas reuniones, yo le ruego a usted que solicite las enseñanzas de los otros pecados uno por uno, para que usted pueda examinarse a usted mismo. Hemos hablado ya de adulterio, hemos hablado de fornicación, hemos hablado de lascivia, de lujuria, hemos hablado de ¿qué? De enemistades, de pleitos, de hechicerías o rebeldía hemos hablado. Hemos hablado además de ello, de estos pecados que estamos agrupando dentro de los pecados legalizados: enemistades, pleitos, celos, iras y ahora contiendas. Solicítelos. Si en realidad usted ama su alma y quiere saber dónde va a pasar el destino
o cuál va a ser el destino eterno de su alma si muere hoy en pecado, examínese a la luz de esas enseñanzas. Por favor, pídalas al final allá atrás. No lo hacemos con fines de lucro, sino para que usted pueda examinarse y realmente ver si usted está practicando estos pecados, si usted haga lo que Dios quiere o espera de usted. Y se arrepienta al ser confrontado por Dios. Dios no quiere confrontar a nadie aquí para condenar a nadie. Ahorita hay oportunidad. Hoy es día de salvación, dice Dios en su palabra. Pero va a llegar un día en que ese Salvador precioso va a ser juez y ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber tiempo ni oportunidad para salvación. Es ahora, es ahora. Una persona que practique el pecado de pleitos o rencillas y da origen a contiendas, por tanto también practica el pecado de contiendas. Mira, esa persona no es cristiana. Dios le llama el hombre rencilloso. Pero ¿qué otro pecado puede dar origen a las contiendas y se asocia a las contiendas? Aquí mismo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 26, verso 20, acompañe, es el chisme. ¿Cuántas veces un chisme da origen a una contienda? Proverbios capítulo 26, verso 20 dice, sin leña ¿qué? Se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué? Cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Sí. De la misma manera que el fuego se apaga cuando le falta combustible, así también la contienda cesa cuando faltan los chismosos. No es raro que el contencioso sea chismoso, o es muy común que el contencioso o la contenciosa sea también chismosa, como parte de su pecado de contenciones. Pero no solo eso, ¿qué otro pecado? La burla, el escarnecer a otra persona. La Biblia nos dice en Proverbios, o Dios nos dice en su palabra en Proverbios capítulo 22, verso 10, como el escarnecedor también levanta contiendas, el burlador. Dice Dios en su palabra, aquí en Proverbios capítulo 22, verso 10, echa fuera al escarnecedor. Echa fuera al escarnecedor, ¿y qué? Y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Mira cómo el escarnecedor o el escarnecer, cómo el burlador o la burla están íntimamente relacionados con la contienda. Echa fuera el escarnecedor, ¿y qué? Y saldrá la contienda. Cuando el escarnecedor realmente no responde a una instrucción o a una corrección o a una amonestación y está generando contiendas, ¿qué dice Dios que es el siguiente paso? Echarlo fuera, dice, échalo fuera. Si no va a ceder la contienda, échalo fuera. Sí, échalo fuera. Porque mientras el escarnecedor o el burlador esté formando parte de ese círculo social, o de ese círculo familiar, o de ese círculo espiritual, ¿qué crees que va a pasar? Nunca faltarán contiendas. Nunca faltarán contiendas. Sin en cambio, yéndose él o ella, se irá la contienda, cesarán las riñas, los problemas. Y qué triste es que, aunque Dios nos advierte, óigalo bien, aunque Dios nos advierte que el castigo divino, óigalo bien, por morir practicando el pecado de la contienda o las contiendas, es que no heredarán el reino de Dios, óigalo bien, no heredarán el reino de Dios. Lo triste es que este pecado de contiendas es visto como algo normal. Es visto como algo que no es malo en sí mismo, tanto por la sociedad como por las religiones y sus denominaciones, de modo que lo podemos ver en la vida diaria, en la familia, en el hogar, en los esposos, para comenzar. ¿De qué manera es común ver el pecado de contiendas en los esposos? ¿De qué manera es común ver este pecado de contienda? Es decir, debatir, disputa, antagonismo o lucha por superioridad entre individuos, o el contradecir todo aquello que la otra persona afirme, motivado por rivalidad, por ejemplo. Por rivalidad. ¿Sabe cuándo es común verlo en los matrimonios? Cuando generalmente uno de ellos es más preparado que el otro. Cuando uno de ellos gana más dinero que el otro y tiene un mejor puesto en el trabajo que el otro. Y eso generalmente sucede cuando es la mujer.
Cuando la esposa está más preparada que el esposo, cuando la esposa tiene un mayor ingreso económico o tiene un mejor puesto de trabajo, eso viene a convertirse un clavo en el zapato en el esposo. En lugar de decir, gracias Señor por esta ayuda idónea que me diste, porque por cierto, a mí ni me costó su preparación, le costó a sus padres, ¿verdad? En lugar de decir, gracias Señor, porque a través de su trabajo, ¿verdad? Un trabajo arduo, ella también genera para el hogar. La persona se mueve, es movida a celos. Es movida a celos y la persona en su soberbia y en su perversidad no puede soportar que esa ayuda idónea esté llevando más dinero a la casa. Sí, o tengo un mejor puesto en el trabajo. Que la esposa tenga eso. Y cómo eso genera rivalidad y genera contiendas. ¿Y sabes cuándo termina la rivalidad o la contienda? Cuando el marido finalmente le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar. ¿Cómo? Sí, ya no vas a trabajar. Oye, ¿y cómo le hacemos? Hemos adquirido compromisos. Hemos adquirido préstamos, hemos sacado cosas por aquí, por allá, en esta casa comercial, en la otra casa comercial, te sacaste un carro pensando que con mi sueldo iba. No me importa cómo le vayamos a hacer después. No, ya no vas a seguir trabajando y punto. ¿Y quién es el que manda en la casa? Pues usted, mi amor, pues así va a ser. Pues ya me va renunciando de ese trabajo, les va anunciando que tienen un mes para buscar otra persona y para entrenar a una persona, porque usted ya no va a seguir trabajando ahí. ¿Por qué? Porque aquel en su soberbia, en su perversidad, pues no puede soportar que la otra persona esté más preparada, gane más dinero, tenga un mejor puesto. Y eso le llena de un sentimiento de rivalidad tal que lleva a la persona a pedirle a la otra persona que renuncie de su trabajo. Así de sencillo. Se va. No solo se ve entre esposos, se ve entre los hijos, entre los hermanos. Qué triste es ver en la consejería familiar un hogar donde los hermanitos, los hermanos, adolescentes, especialmente los adolescentes, ya están practicando este pecado de contiendas. Ya ellos están tratando de alcanzar esa superioridad. Ya ellos están en esa lucha por esa superioridad entre ellos. Ya hay entre ellos esa disputa, ese antagonismo, y aún recurren a la intriga y recurren a los chismes, y aún ya hay odio entre ellos. Sí, hay odio entre ellos. ¿Cómo se manifiesta la ira en uno de ellos para con otros? ¿Cómo se manifiesta ya ese corazoncito perverso? ¿Cómo hay pleitos o rencillas entre ellos? ¿Cómo hay burlas entre ellos? Y a veces los padres dicen, yo no sé por qué estos solo pasan peleando, solo pasan airados los unos contra los otros, solo pasan enojados los unos contra los otros. Sí, solo pasan ahí en rencillas, sí, son unos chismosos, ahí vienen a contarnos chismes del uno del otro, pasan ahí en burlas, se burla el uno del otro, tenemos que estarlos castigando. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen los padres. Porque sus hijos están practicando el pecado de contiendas, punto. Sus hijos están practicando el pecado de contiendas. Es más, tristemente, cuando los padres no son cristianos, ellos estimulan esa rivalidad entre los hijos, esa rivalidad y esa ambición egoísta que los lleva a las contiendas. Luego después ahí andan buscando en la consejería familiar una receta, ¿verdad? O un consejo cual receta que con solo aplicarlo una vez ya los hijos ya cesen de sus contiendas, ¿verdad? Cesen de sus pleitos, de sus chismes, de sus burlas, de sus iras, enojos. Pero no existe. Sembraron rivalidad en el corazón de sus hijos, eso los está llevando al pecado de las contiendas y todos los otros pecados asociados. Sus hijos, bueno, los padres primeramente, tienen que reconocerlo y arrepentirse de ese pecado, de haber sembrado rivalidad entre sus hijos y de muchos otros más seguramente, pero de ese, porque es el que estamos hablando hoy. Y estos hijos ya adolescentes tendrán que arrepentirse de muchos otros pecados que acompañan a la contienda y muchos otros pecados por fuera también, por aparte, pero también de este pecado de la contienda. Y cuando ellos se arrepientan y se conviertan a Dios, entonces verán ese gran cambio en sus hijos. Mientras tanto, no va a suceder nada. Sembraron rivalidad en ellos, ahora hay contiendas, ahora hay amenazas, ahora hay castigos, hay disciplinas, pero no pasa nada.
No pasa absolutamente nada entre ellos hasta que sean sus padres quienes les dirijan a Cristo, habiéndose convertido primero. O no lo sé, cualquier otra persona, un amiguito de ellos, adolescente, una maestra de escuela dominical, un maestro de escuela dominical, que les lleve a Cristo. O el Espíritu Santo mismo sea el que venga a convencer de pecado a esos hijos, estando en casa, no lo sé, estando en la escuela. Pues Dios es soberano para actuar como a Él le place. Mientras tanto, eso no va a pasar. O sea, no va a haber un cambio en esos hijos, en el área laboral. Qué común es la contienda por rivalidades en el área laboral, ¿verdad? Qué común es. Es más, se ha llegado a decir que el fin justifica los medios. Sí, que el fin justifica los medios. Se ha utilizado el pecado de contienda con intrigas, con chismes, con lo que tú quieras, como un medio para escalar mayores posiciones en el área laboral. Y se ve como algo normal. Los intrigosos, los contenciosos, nadie se mete con ellos, nadie se les opone, van para arriba como la espuma. Es más, son dos personas las que el jefe tiene seleccionadas. Uno que no es contencioso, bueno, no es su pecado favorito la contienda, quizás será otro pecado, pero otro cuyo pecado favorito es la contienda, es el contencioso del departamento. Olvídate, el intrigante, el chismoso, el burlador, el perverso, el enojón. Y dicen, fíjate que te escogieron a ti y a Juan, el perverso ese, ¿verdad? El intrigante, el iracundo, el enojón, el pleitisto, el chismoso, el burlador, para un puesto. ¿Y qué dice el otro? No, yo no me meto en problemas, que se lo den a Juan. Que se lo den a Juan. Tener a Juan como enemigo, no, olvídate. Me va a hacer renunciar de aquí. No, que se lo den a Juan. Que se lo den a Juan. Y ahí ves a Juan ascendiendo como la espuma, ¿verdad? Por contencioso. Pero hay de Juan si no se arrepiente un día y se convierte a Dios. ¿Qué va a pasar el día que esté delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Del que no les teme a los contenciosos, al contrario, los juzga a los contenciosos con justo juicio. No quisiera estar en sus zapatos ese día, pero bueno. Pero así sucede en nuestro medio, qué triste. Y más triste aún es que aún en el área de lo espiritual, en aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que nunca, óigalo bien, que nunca se han convertido a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que nunca han nacido de nuevo. Aquellas personas que dicen ser cristianas, pero nunca ha sucedido en ellos el milagro de la regeneración. En esas personas, como también muchas veces se ve el pecado de contención en las religiones y aún en las iglesias. Qué triste. Qué triste. Personas que son contenciosas desde la adolescencia, contenciosas en la edad de adulto joven y contenciosos en sus hogares, contenciosos en las escuelas, contenciosos en los trabajos, y luego van buscando un lugar donde encontrar el perdón de Dios, empiezan a congregarse en X o Y religión con su denominación. ¿Y qué crees que sucede? Mira, a las 3 semanas, si no antes, ya está incurriendo en el pecado de contiendas. ¿Por qué? Porque pues esa ha sido la práctica de su vida. Oye, ¿no has visto tú una persona, y le digo con respeto, que se suena así los mocos y luego se limpia? ¿Qué crees que hace cuando está en la peatonal delante de todos y necesita sacarse los mocos y luego se limpia? Sí. Y si está con el presidente de la república, solo se da la vuelta. Está el presidente de la república con un grupo de personas, incluyéndolo él o ella, se da la vuelta así, le da la espalda al presidente y luego se limpia y vuelve, y como dice, ¿decía algo, señor presidente? Así es. Así es. Igual que el que escupe en el suelo, escupe en todos lados, delante de todo el mundo. Lo ve natural, lo ve normal. Es parte de su vida. Igual el contencioso desde que está en casa, en el hogar, en la adolescencia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en su trabajo. Cuando llega a un lugar donde es predicada la palabra de Dios, indistintamente de la religión o denominación, ¿qué crees que va a hacer? Va a ser contencioso. Pero tenemos ahí a un cristiano, no. Ahí tienes dos casos. Una persona que dice ser cristiana, pero realmente nunca se ha convertido a Dios, nunca ha nacido de nuevo. Es un cristiano nominal o de nombre, pero no es cristiano. O puedes tener a una persona que realmente sí se convirtió a Dios, sí ocurrió en su vida el milagro de la regeneración, sí nació de nuevo, pero un día dejaron de ver a Dios para verse a sí mismos.
Y cuando vino el diablo a tentarles, ¿qué pasa? Como dejaron de ver a Dios y de amar a Dios para verse a sí mismos y amarse a sí mismos, decidieron de manera consciente y de manera voluntaria y egoísta, por cierto, disfrutar de los deleites temporales que les ofrece el diablo a través del pecado y han vuelto a su vida pasada. ¿Qué no dice ahí que el perro vuelve a qué? A su vómito. El perro volvió a su vómito. ¿Y la puerca lavada a qué? Al cieno, al lodazal. Eso es lo que sucedió. Dejó de ver a Dios, dejó de amar a Dios para verse a sí mismo, para amarse a sí mismo, a sí misma, y decidieron de manera consciente y voluntaria y egoísta empezar a disfrutar de los deleites temporales del pecado. Sí, en lugar de disfrutar de las delicias a la diestra de Dios para siempre. Y claro, han vuelto a su vida pasada de práctica de pecado. Y son personas que andan en la carne y no en el espíritu. Personas que andan en la carne y no en el espíritu. Yo quiero decirte que esto no es nada nuevo. El que el pecado de la contienda sea practicado por personas que dicen ser cristianas pero no lo son, o que realmente han sido cristianas pero en este momento andan en la carne y no en el espíritu, no es nada nuevo. Acompáñenme ahí a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 11 y 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me imagino que con mucho dolor en su corazón, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Corinto: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay ¿qué? Hay contiendas. Pablo estaba asombrado, anonadado, estaba completamente adolorido. Hermanos míos, le dice, he sido informado por los de Cloé acerca de vosotros que entre vosotros hay contiendas. Hay contiendas. Sí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, es decir, Pedro, y yo de Cristo. O sea, Pablo está admirado de que tal comportamiento se dé entre personas que digan que son cristianas. Ahora la pregunta es: si existía en la iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo, ¿cómo no va a existir esto en nuestros tiempos? Si eso era lo normal, ¿cómo va a ser lo normal? No era lo normal. Por eso Pablo lo escribe, y lo escribe admirado, lo escribe en shock, y les dice: he sido informado. ¿Y qué les dice ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, verso 3? ¿Qué les dice? ¿Que son cristianos? No, para nada. Le dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No sois carnales. ¿Qué les está diciendo cuando les dice carnales? Que están controlados por los deseos naturales de la carne, que están gobernados todavía por la voluntad humana, y si fueron cristianos ya son carnales. Ya no, ya son carnales. Están gobernados por la voluntad humana, por el yo, no por el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que le está diciendo: ustedes son personas irregeneradas, que nunca fueron regeneradas y se colaron como Simón el Mago, o nunca fueron cristianas y se colaron como Simón el Mago, que es la versión que un grupo de teólogos mantiene. Nunca fueron cristianos. Y la otra versión es que eran cristianos, fueron cristianos, pero que pusieron la mano en el arado y volvieron a ver para atrás, punto. Y ninguno que poniendo la mano en el arado vuelve a ver para atrás, como la mujer de Lot volvió a ver para atrás, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque anhelaba la vida que llevaba en Sodoma y Gomorra la mujer de Lot. Y cuando una persona vuelve a ver para atrás porque le viene aquel deseo por volver a hacer las mismas cosas de antes, por deleitarse en las mismas cosas de antes que hacía cuando era del mundo, era mundano y estaba en el mundo. Cuando una persona pone las manos en el arado y vuelve a ver para atrás, vuelve a su vida vieja, vuelve a su vida pasada de egoísmo, de pecado, porque anhela lo que dejó atrás. Esa persona, dice Jesús, que no puede ser su discípulo. No puede ser su discípulo para nada.
Entonces ya sea que estos corintios nunca hayan sido cristianos o fueron cristianos y pusieron la mano en el arado y volvieron a ver para atrás, no eran discípulos de Dios, obviamente. Por eso cuando tú ves personas que están en las contiendas ahí en las religiones y sus denominaciones, mira, esas personas no son cristianos, no son cristianas. Mira, no te hagas, iba a decir no te hagas pelotas como los chavos, ¿verdad? Para que me entiendan. Pero no se equivoquen. Porque luego, ¿cuál es el fruto de esto? El fruto de esto es que personas que no son convertidas, cuando ven a aquellos que dicen ser cristianos practicando el pecado de contiendas y todos los otros pecados asociados con el pecado de contiendas, lo primero que dicen es que para ser cristiano como ese, para ser cristiana como esa, mejor me quedo aquí donde estoy, mejor no busco a Dios. Y encuentran una excusa perfecta según ellos, ¿verdad? Cuando realmente lo que están viendo no es cristianismo. Sí, es mentira, es engaño, es farsa, no es cristianismo, porque los cristianos no son contenciosos. Los que dicen ser cristianos y son contenciosos son carnales, como decía Pablo, carnales vendidos al pecado. No son cristianos, no son cristianos. Y lo más triste de todo es que no solamente en aquellos que se llaman cristianos, pero son cristianos de nombre nada más, o si fueron, ya no lo son porque están en la carne. No solo entre este tipo de personas o entre este grupo de personas se ve este tipo de pecado de contiendas. También tengo que decirlo y con mucha tristeza, no crean que me enorgullezco de esto que voy a decir, ni lo digo con alegría y gozo para nada, lo digo con vergüenza y lo digo con tristeza. Aún en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, el hecho de que haya contiendas entre las personas que predican la palabra de Dios, o lo hagan por contienda, que es peor, o lo hagan por contienda, por rivalidad, por esa búsqueda de poder, eso no es nuevo. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los cristianos de Filipos, en Filipenses capítulo 1 verso 15 y 16, ya venía denunciando a este tipo de personas que estaban dentro del ministerio de la predicación de la palabra de Dios, que lo hacían por contiendas. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y ¿qué? Y contienda. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Qué dice aquí? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Cuando el apóstol Pablo sabía que habían personas predicando la palabra de Dios por ese deseo desmedido de poder, o por rivalidad, por sobresalir egoístamente, por ambición de un cargo, de un puesto de manera egoísta, no creas que el apóstol Pablo se gozaba. Dice que le añadían aflicciones a sus prisiones, pero ciertamente habían personas que estaban predicando por contienda. ¿Qué manda Dios a los cristianos? ¿Sabe qué manda Dios a los cristianos con respecto al pecado de contiendas? Acompáñame a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 13. Dice Dios a través del apóstol Pablo: andemos como de día. ¿Qué dice aquí? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. ¿Qué dice aquí? No en contiendas y ¿qué? Y envidias. Andemos como de día, es decir, como conviene a santos, por cuanto hay una nube de testigos alrededor nuestro. Andemos honestamente, justamente, santamente, no en glotonerías ni borracheras, es decir, dándole rienda suelta a los deseos de la carne, no en lujurias y lascivias en el área sexual, no en contiendas y envidias. Pero quizás usted, si ha leído la Biblia, diga: oiga, pero no manda Dios en la epístola de Judas
a los cristianos que contiendan ardientemente. Dirán ustedes, ¿no dice Dios ahí en la epístola de Judas, verso 3, no dice Dios a los cristianos que contiendan ardientemente? Dice en la epístola universal de San Judas apóstol, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, estimulándolos, quiere decir la palabra exhortándoos, que contendáis ardientemente. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No vamos a contender? ¿No vamos a ser contenciosos o vamos a contender? ¿Qué hacemos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Mira, es fácil. Tú vas a estudiar la palabra de Dios y el contexto. Primeramente, yo quiero decirle que la palabra que en Judas 3 se aplica para contender ardientemente no es eriteia. No, para nada, no es eriteia, que es la que ya definimos anteriormente, lo cual es pecado. Sino es una palabra que se llama epagonizomai. Primeramente, no es eriteia, es epagonizomai. Es decir, una contienda. Sí, una contienda, pero ¿cómo es esa contienda? Para que entendamos, o sea, ¿cómo es ese debatir? ¿Cómo es ese antagonismo o el contradecir lo que otro afirma? No es por una ambición egoísta, eriteia, no es por una búsqueda de poder o buscar lo suyo propio, eriteia, no es por rivalidad, eriteia, es libre de ambición egoísta. Es libre de ambición egoísta o búsqueda de poder o por rivalidad. Es por amor a Dios, es para honra y gloria de Dios, y es por amor a las almas. Por amor a las almas que están siendo llevadas de un lado a otro, o más bien llevadas al infierno o a la condenación eterna por cualquier viento de doctrina que no sea este evangelio que dijo el Señor Jesucristo que se predicaría en todas las naciones, o cualquier otra palabra que no sea esta palabra de Dios. Sí, es contender ardientemente, y dice ardientemente, pero libre de ambición egoísta, libre de búsqueda de poder o de rivalidad. Y segundo, cuando leemos todo el verso ahí, el verso 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí la fe no significa el creer en Dios o el creer en Jesús como tu Salvador. No. Aquí la palabra fe tiene otra connotación o significado. Es conjunto de enseñanzas consideradas básicas para el cristianismo. Dios nos manda en medio de todo viento de doctrina hoy en día que contendamos ardientemente para desenmascarar a los falsos profetas, para desenmascarar las falsas doctrinas y hacer prevalecer todas aquellas enseñanzas consideradas como básicas para el cristianismo, en especial el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces vemos que Dios no está enviando a nadie a pecar, ni nadie puede justificarse de su pecado de contiendas, porque Dios manda a los cristianos a contender arduamente o ardientemente, porque las palabras utilizadas son completamente diferentes y la razón por la cual se nos manda a contender es completamente diferente. Son doctrinas cristianas, el evangelio que es poder de Dios para salvación, y no son discusiones necias. Sí, no son discusiones necias, como le decía Pablo a Timoteo, que ni siquiera se involucrara en ellas. O no es por hacer prevalecer la opinión de una persona en su soberbia, sí, o su punto de vista en su soberbia, o por la búsqueda de poder, o por querer sobresalir tanto en lo secular como en lo espiritual. Así de sencillo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro lo que es contender? Lo que es contiendas. Primeramente, lo que es el pecado de contiendas, los pecados asociados y que a su vez dan origen a las contiendas. ¿Cuál es la consecuencia de las contiendas? No heredarán el reino de Dios, pero también
¿Cómo los contenciosos en las religiones y denominaciones no son cristianos? ¿Y por qué razón? ¿Les queda claro que cuando Dios nos manda a contender no es eriteia lo que dice ahí? Si no es pagonizomai, ¿sí queda claro? Y es algo que debemos hacer. Entonces, si es así, quisiera dar un paso adelante para terminar estos pecados que hemos llamado pecados legalizados y pasar a aquello que es disensiones. Acompáñenme al libro de Gálatas capítulo 5 verso 20 por favor, y veamos este pecado en la lista de las obras de la carne de Gálatas. Dice en la epístola o la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 5 verso 20, dice: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿y qué dice aquí? Disensiones. Disensiones. Alguien dirá: oiga, ¿y es que no me puedo oponer? ¿Hasta eso es malo? Oponerme o disentir con otra persona cuando la otra persona está sugiriendo o ordenando algo injusto, algo que es pecado, algo que pone en peligro el bienestar de mi matrimonio, o el bienestar de mi familia, o el bienestar del trabajo. Oiga, es que no me puedo oponer. ¿Acaso es pecado esto? No. Aunque bien la palabra disensiones, que viene mencionada aquí en la epístola del apóstol San Pablo, en el capítulo 5 verso 20, implica oposición de opiniones de manera permanente o continua. Óigalo bien, implica disentir o oposición de opiniones de manera permanente y continua. Y esto es lo que quizás hace la diferencia entre la disensión y la contienda, porque por causa de disensiones hay un debate. Pero ¿cuál es la diferencia? La disensión es una oposición a las opiniones de otros de manera permanente y continua. Y esto no siempre es pecado. ¿Cuándo no es pecado? ¿Cuándo disentir no es pecado? ¿Cuándo disentir no es pecado? ¿Cuándo oponerte a las opiniones de alguien no es pecado? Si está libre de egoísmo. Si está libre de egoísmo o de cualquier otro pecado, óigalo bien. Si cuando estás disintiendo con esta persona o oponiéndote a su opinión, realmente estás movido por el amor. Estás movido por el amor a Dios y estás movido por el amor al prójimo. Pero no estás movido por el egoísmo, ni movida por el egoísmo, ni cualquier otro pecado. Y segundo, cuando estás en oposición a las opiniones de esa persona y tu fundamento, óyelo bien, no son tus opiniones personales. Cuando el fundamento tuyo es la verdad, es la justicia y en especial la palabra de Dios. Cuando tu fundamento es lo que es verdad, lo que es justicia, lo que es justo y la palabra de Dios, Dios te manda a que tú puedas disentir o puedas entrar en una disensión con esa persona. También siempre y cuando lo hagas con respeto, con amabilidad y respeto. Entonces, es permitido cuando se hace libre de egoísmo y cualquier otro pecado. Cuando se hace movido por el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando se hace teniendo como fundamento la verdad, la justicia y la palabra de Dios. Pero también cuando se hace con respeto, con amabilidad. Pero sí es pecado cuando se va a contradecir o llevar la contraria por soberbia, por egoísmo, por orgullo, sí, porque afecta a tus intereses, o por vanidad o vanagloria, porque lo que se dice o la opinión que están virtiendo va a dañar tu imagen. Y si tú dices, sí, es cierto,
aunque si tú dices, sí es cierto, si tú reconoces que lo que esa persona dice es cierto, entonces eso te pone de manifiesto, o te pone en manifiesto ante todos que no tenías la razón y que quizás no eres la persona que dices. ¿Cuánta gente hoy en día, por hacer prevalecer su punto de vista, por no ser avergonzado ante los demás, porque se ha vivido una vida tratando de reflejar lo que no se es, y de repente sale a la luz una verdad, y la persona, por vanidad o por vanagloria, en su soberbia, en su orgullo, porque su imagen no sea dañada o lastimada, la persona se niega, se resiste a reconocer lo que el otro dice, o la otra persona dice, o el otro grupo de personas dice. Y esto lo vemos tristemente aún en las personas que dicen ser cristianas. La Biblia dice en Mateo 18, verso 15 en adelante, que si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndelo, ¿cómo? Estando tú y él, ¿cómo? A solas. Fíjate lo que dice Dios. Si tu hermano peca contra ti, otras versiones dicen si tu hermano peca. Si tú ves que tu hermano peca por amor a su alma, Mateo capítulo 18, verso 15, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero ¿qué dice aquí? Si te oyere, si recibiere tu reprensión, si fuere humilde, si no fuere soberbio o soberbia. Dice, si te oyere, es decir, si escucha, medita y acepta lo que se le dice. Dice, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué puede suceder? Que esa persona no te oiga, no lo acepte, no lo reciba en su soberbia. Y la persona empiece a ¿qué? A disentir, a oponerse a lo que tú le dices. No, pero es que cuando realmente no es como él o ella dicen, sino como la persona que llega, ¿verdad? Movido por Dios, por la palabra, por Mateo 18, ¿verdad? A hablar con él. Dice el verso 16, mas si no te oyere. O sea, ¿puede una persona oír o no oír? Dice, si no te oyere, ¿qué dice? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Van 2 o 3 testigos donde la persona que cometió el pecado, personas que realmente, ¿verdad?, tienen una evidencia objetiva del pecado que se cometió, a hablar con la persona que cometió el pecado. ¿Y qué puede suceder? Puede suceder que la persona oiga. ¿Sí me entiende? La persona oiga, no entre en disensión, no entre en oposición de opiniones. ¿Por qué? Por soberbia, por orgullo, por vanidad. Porque sabe que su imagen se va a afectar si reconoce su pecado. Si la persona oye, qué bueno, ahí nomás quedó. Y todo el mundo, mire, silencio. No pasa nada. Pero dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea que una persona puede mantenerse en un estado continuo o permanente de oposición, o sea, de manera o por razones pecaminosas, por soberbia, por orgullo, por vanidad, que aún con testigos la persona diga no es así. Es más, dice, dilo a la iglesia, y aquí tiene que ver con los líderes primeramente, después a toda la iglesia. Y dice aquí, y si no lo oyere, dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que una persona puede llegar a un extremo tal, ¿verdad?, en su oposición permanente y continua a la opinión de toda la iglesia, a ser expulsado. Porque el que era tenido por gentil y publicano era expulsado. ¿Sí se entiende? Porque los gentiles y publicanos lo menos que podían hacer era acercarse a una sinagoga. No pertenecían, no podían participar de la vida espiritual de Israel. Y cuando Jesús dice tenle por gentil y publicano, o sea, los judíos a quienes Jesús está hablando, ellos sabían muy bien qué era lo que era tener a alguien por gentil y publicano. Era apartarlo totalmente. No por odio, sino para que esta persona pudiera entender que lo que hizo fue grave. Es decir, que el practicar el pecado de disensión, oponiéndose de manera permanente y continua a 1, a 2 o 3 testigos, al liderazgo de la iglesia y a la iglesia en su totalidad, eso es grave, no es cualquier cosa.
Pero ¿cómo hay gente capaz? No solo de disentir con alguien de manera egoísta, por soberbia o vanidad. Como por el ejemplo, disentir con el esposo, disentir con la esposa, disentir con el padre o la madre, disentir entre hermanos, disentir en el trabajo, disentir en lo espiritual. Sino que llegan a tal extremo de su terquedad, que estas personas son expulsadas aún de las iglesias. Son expulsadas, aquí dice. Tenlo por gentil y publicano. Son expulsadas. Cuando el disentir o bien el oponerte a las opiniones de los demás de manera permanente y continua también es pecado. Cuando se genera el sectarismo o la desunión. La palabra dicostasía en griego, de donde viene la palabra disensiones, que se usa aquí para el pecado de disensiones, también implica el sectarismo o desunión por la introducción de enseñanzas sin fundamento bíblico. Óigalo bien. Cuando una persona está dando enseñanzas sin fundamento bíblico en un grupo religioso o que busca adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios, cuando las enseñanzas no tienen el fundamento bíblico o no están respaldadas por la palabra de Dios y se genera una dicostasía, una disensión, esta persona que está introduciendo estas enseñanzas sin fundamento bíblico y está provocando la desunión de ese grupo, tiene que retractarse y pedir perdón a Dios previo arrepentimiento y a las personas que está ministrando. Si por causa de no retractarse, de no arrepentirse y pedir perdón a Dios y a las personas que ministra, se genera ahí una desunión y hay un grupo que sale por amor a la verdad, por amor a la palabra de Dios, ese grupo que sale por amor a la palabra de Dios no está cometiendo ningún pecado. No está cometiendo ningún pecado, porque lo están haciendo por amor a la palabra de Dios. Lo están haciendo por amor a su prójimo. Están huyendo por sus almas y las de sus familiares. Pero la persona que queda ahí en ese grupo, que promovió esa desunión o ese sectarismo, esa persona sí es culpable del pecado de sectarismo o de desunión. Lo mismo puede suceder cuando no es el líder el que está provocando el sectarismo o la desunión, introduciendo enseñanzas sin fundamento bíblico, sino que es alguna persona dentro del grupo con cierto liderazgo o no. Hay personas que no tienen liderazgo porque tienen carisma, y esas personas que no tienen liderazgo pero sí tienen carisma dentro del grupo, de repente, ¿verdad? El Señor me reveló esto en visión, en sueño, totalmente alejado de la palabra de Dios, y luego llegan y lo comparten con uno, con otro, y andan seduciendo a uno, andan seduciendo a otro, andan seduciendo a otro, seducen a 10, y luego que han seducido a 15 dicen: un momento, señor líder, nosotros aquí tenemos un grupo que opina de manera diferente de esto, y es completamente ajeno a la palabra de Dios. Esa persona está cometiendo el pecado de la disensión. Si esa persona, una vez que se le llama al líder, o a todos más bien, al líder juntamente con todos sus seguidores, y se les explica bíblicamente hasta la sociedad, hasta la saciedad, que lo que ellos están creyendo es incorrecto. Si estas personas, habiendo procedido a explicarles con la Biblia que lo que ellos creen de un tiempo para acá, gracias a su líder carismático que les ha enseñado eso, si estas personas no reconocen, persisten en su error, no se arrepienten, al contrario, persisten en proselitar más personas, ellos están practicando el pecado de disensiones en la forma de sectarismo o desunión. Oiga, pastor, se me hace que usted se está curando en salud para que no le hagan eso aquí. Yo quiero decir que así que si hay alguien aquí que disiente con lo que yo predico, venga y hágamelo saber por amor a mi alma. Si la persona insiste en disentir con lo que predico, siéntese a escuchar con mucho respeto.
Si comienza a proselitar a algunos de ustedes, ustedes ya tienen suficiente información aquí como para saber si lo que esta persona dice, o su líder, o su pastor, es cierto. Y el que se quiere ir con él, no hay ningún problema. Ninguno. No le voy a decir que le voy a prestar este mismo salón para que predique en la tarde, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Se pueden ir con él. Si creen que yo desde aquí voy a despotricar maldiciones, olvídense. O que cuando los encuentren en la calle les voy a dejar de hablar, olvídense, para nada. No me estoy curando en salud. Nada más estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado de disensiones, como es la forma de sectarismo o desunión. Es más, aquí ha habido una persona que anduvo repartiendo folletos, nos decía que era un líder sectario. Aquí, a ustedes se los dio. ¿Y sabes qué se hizo con esa persona? Se le amó el triple. Así de sencillo. Creo que esa persona hoy cree firmemente que soy de Dios. Gracias a Dios. Pero ya ha sucedido. No crean que lo hago por curarme en salud o para evitar que aquí haya una desbandada. No, para nada. Sino porque es necesario que usted entienda cómo practicar o cómo se practica el pecado de disensión. O a lo mejor usted es una persona que salió de un centro religioso por causa de que estaban predicando una falsa doctrina y a usted le acusaron de divisionista. Y a usted le dijeron que si se iba de ese lugar, ¿verdad? La maldición le iba a caer a usted y a su familia. Probablemente haya sucedido. También explico esto para hacerle decir a usted que si usted es una persona que usted vio la falsa doctrina, la herejía predicada, y usted fue por amor con esa persona, o no fue por amor a esa persona, pero simplemente decidió salirse, y cuando usted se salió, otros se salieron con usted, al explicarle usted a esas personas por qué se había salido. Y hoy cualquiera de ese grupo está aquí, no se sienta culpable. Porque quien cometió el pecado de dicostasía o de disensión en su forma de sectarismo y desunión, no fue usted al salir de ahí por amor a su alma y la de su familia. Fue el de la persona que estaba predicando. Aquí lo que habría que ver es si por amor al alma de esa persona usted fue y le dijo, mire, usted realmente está predicando una herejía. Y con Biblia en la mano le provoqué una herejía. Y bueno, allá la otra persona sí dijo, no, allá sí se aferró. Si no lo hizo, bueno, entonces aún es tiempo de hacerlo si la persona está viva, ¿no? Ore a Dios. Pero si usted fue el que salió por esta razón, usted no. Es más, yo les digo aquí, el día que yo empiece a predicar herejías y se quieren ir todos, miren, solo les pido una cosa, antes de irse, háganme saber que estoy predicando herejías. Así de sencillo. Y si yo persisto en mis herejías, que ustedes bíblicamente me comprueban y se van todos, miren, es lo mejor que pueden hacer. No sé si me explico. Por amor a sus almas, por amor a sus familias. Sí. Oren por mí porque eso no suceda nunca. Oren por favor por mí para que eso no suceda nunca. Para que siempre haya palabra desde este púlpito sazonada con sal. Sea yo quien predique o sea cualquier otra persona. Pero que siempre haya palabra de Dios, esa palabra sazonadita con sal. Para el bienestar de sus almas. Pero el día que se empiece a predicar desde este púlpito herejías, por favor usted venga a decírmelo a mí primeramente. Convénzame, ore mucho por mí. Ore mucho y convénzame. Por amor a mi alma, se lo voy a agradecer mucho y mi familia también. Si yo insisto en que lo que yo creo, en que mi herejía es la correcta, mire, llévese a todo el mundo, por favor. Lléveselos, dígales públicamente que me volvió un hereje. Dígaselos, si ese fuera el caso, dígaselos. Todos aquí tienen derecho a saberlo. Y si ellos no han detectado la falsa doctrina, usted dígaselas. Pero con la Biblia. Y si ciertamente lo que ocurre es que se está predicando una falsa doctrina comprobada con la Biblia, mire, por amor a su alma yo le suplico, corra de este lugar. Pero si se está predicando la palabra de Dios con la Biblia en la mano, y si usted está consciente que esta es palabra de Dios, entonces no deje de asistir y conviértase a Cristo. Y prediquemos juntos este evangelio que debe de ser predicado en todas las naciones. ¿Para qué? Para que Cristo venga, óigalo bien. No un evangelio falso,
como se está predicando hoy en día en muchos lugares, que no tiene ese poder de Dios para salvación. De la mano con esta forma de sectarismo o de desunión, el pecado de dicostasía o disensiones tiene que ver con el formar bandos o partidos por desacuerdos de manera permanente y obstinada. Pero no solo en las iglesias, sino en cualquier organización de la sociedad. Cualquier área de la sociedad, incluyendo la familia, incluyendo lo que nosotros conocemos como la política y aún el Estado, siempre y cuando sea motivado por el egoísmo o cualquier otro pecado como los celos, el orgullo o la vanagloria. Pero también se practica el pecado de disensiones no solamente cuando nos oponemos a las opiniones de Dios de manera permanente y continua, no solamente cuando nos oponemos a las opiniones de una persona de manera permanente o continua, sino también cuando nos oponemos a Dios y a su voluntad de manera permanente y continua. ¿Por qué? Porque no queremos convertirnos a Dios, porque no queremos entregarnos a Dios por rebeldía, porque estamos amando más el pecado que Dios y el deleite temporal que ofrece el pecado que los deleites a la diestra de Dios. Y con esto termino. Muchas personas que hoy están cometiendo el pecado de disensiones, no solo están oponiéndose a las opiniones de hombres o de seres humanos de manera permanente y continua, sino que lo están haciendo para con Dios. Y anteponen lo que ellos creen, anteponen lo que ellos piensan o lo que su guía espiritual les dice o les enseña a lo que la palabra de Dios dice claramente en la Biblia, o a lo que Dios dice claramente en su palabra. ¿Cuánta gente usted le lleva a leer la palabra de Dios y le dice, pero es que mire, Dios dice en su palabra tal cosa, y ellos te dicen, pero es que mi líder dice, pero es que mi guía espiritual dice, pero es que mire lo que Dios dice para su salvación? Pero es que mi guía espiritual dice, porque les conviene creer más lo que su guía espiritual dice, porque seguramente les está apapachando el pecado, les está consintiendo el pecado. Querida persona que hoy está aquí, si usted ha descubierto que usted está practicando el pecado de contención, sí, pecado de contiendas y el pecado de disensión en cualquiera de sus formas, no solamente para con los hombres, sino para con Dios. Mire, Dios se lo está manifestando de la manera más clara posible para que usted pueda abrir sus ojos. Pero no solo abrir sus ojos, usted pueda entender que así como Dios dice en su palabra que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, también Dios dice en su palabra que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice en su palabra que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice en su palabra que de tal manera amó a este mundo pecador, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y ahora, en vida, mientras aún hay esperanza, usted pueda tomar esa decisión de reconocer estos pecados por nombre. No solo reconocerlos en su vida, reconocerse culpable de haber practicado estos pecados y reconocerse culpable de las consecuencias que este pecado o estos pecados han traído para con Dios primeramente y para con su prójimo. Y tomar la decisión de arrepentirse y ejercer fe en Jesús como su Salvador personal y su Señor. ¿Para qué? Para obtener el perdón de pecados. Porque Dios no le ha traído solamente para confrontarle. Dios no le ha traído solamente para hablarle de una verdad. Dios no le ha traído solamente para abrirle los ojos, sino para que ahora que usted no es ciego, no es ciega, ahora que usted ve, usted pueda proceder a eso que Dios le manda
arrepentirse y creer en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para ser perdonado de pecados. Porque no es la voluntad de Dios traerle aquí nada más para oír un sermón acerca de un pecado más que ustedes conocían y decir, mira, no sabía yo que eso era contención, no sabía yo que eso era disensión, mira, qué bien, ¿cómo se aprende? No, espéreme. ¿De qué sirve tener todo esto aquí en el infierno? De nada. Al contrario, para que sea mayor su lloro y su crujir de dientes. Pero Dios le ha traído aquí para que usted escuche esto, sea humilde, sea honesto ante Dios, no ante mí, ante Dios. Él es el que salva, yo no salvo. Usted no tiene que tratar de quedar bien conmigo ni con nadie, solo con Dios, créamelo. Y cuando usted realmente sea salvo, sea salva, y esté dando esos frutos dignos de arrepentimiento que van a ser notorios a todos, híjole, man, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, dice Dios, imagínese. Aún a sus enemigos hace estar en paz con Él en Proverbios. Demos gracias a Dios. Señor, gracias porque hemos podido finalizar este segmento de enseñanzas. Gracias porque hemos llegado al fin, Señor, de los 6 pecados legalizados. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado esta palabra y todo lo que tiene que ver con otros pecados. Padre, solamente tengo un ruego hacia ti. Padre, que puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo y tu palabra aquellos que aún no se han convertido a ti. Que puedan ser convencidos de cómo ellos y ellas han estado practicando estos pecados. Y cómo si siguen así, Señor, y mueren, no heredarán el reino de Dios. Además de lastimarte a ti profundamente y a su prójimo. Que sean convencidos, Señor, que tú produzcas en ellos esa tristeza que es según tú, Señor, para que se arrepientan y para que se conviertan a Dios. Así sea, Padre. Yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.